Vikings Valhalla en 3 temporadas, 24 episodios, una de las series históricas más vistas de Netflix. Y aún así hay datos detrás de esta producción que la mayoría de fans nunca ha escuchado. ¿Sabías que el guionista de Jungla de Cristal y El Fugitivo es quien creó esta serie? ¿Que Leif Erikson llegó realmente a América 500 años antes que Colón? ¿Que hay un detalle histórico que la producción comprimió de 10 años a unos pocos días? ¿Y que la única actriz que interpreta a un personaje completamente inventado es una modelo que desfiló para Valentino y Calvin Klein? Hoy te cuento las 10 curiosidades de Vikings Valhalla que cambian completamente la forma en que ves la serie. Empecemos por la curiosidad que más me sorprendió cuando la descubrí, porque conecta esta serie con algo completamente inesperado. El showrunner y productor ejecutivo de Vikings Valhalla es Jeb Stuart, a quien Morgan O'Sullivan contactó para ponerse al frente de la serie. O'Sullivan destacó que estaba fascinado por Jeb y que conocía las increíbles películas que había escrito, como El Fugitivo y Jungla de Cristal, y cómo conjugaba acción y personajes a la perfección. Jungla de Crystal, la película de acción que definió un género. El hombre que escribió a John McClane arrastrándose por conductos de ventilación es el mismo que diseñó a Leif Erikson navegando el Atlántico Norte, y cuando lo piensas, tiene todo el sentido. Vikings Valhalla tiene ese mismo KDN de acción física, personajes concretos y ritmo que no para. El propio Jeb Stuart describió la serie como una producción con más acción y ritmo que su predecesora, a No es casualidad. Es la firma de un guionista que lleva décadas perfeccionando exactamente eso. Esta es la curiosidad que más cambia la forma en que ves la serie, porque lo que parece una aventura de ficción épica es en realidad, en su mayor parte, historia documentada. Jeb Stuart confirmó en una entrevista con Newsweek que la mayoría de los personajes de Vikings Valhalla fueron personas reales. Los hermanos Leif Erikson y Fretis Eriksdotter son figuras históricas conocidas por ser exploradores e hijos de Erik el Rojo. Al Harald Sigurdsson fue el rey de Noruega de 1046 y 1066. El rey Canuto fue en la vida real rey de Inglaterra en 1016. Personajes que estudiaron en libros de historia, que aparecen en crónicas medievales, que dejaron rastro en sagas nórdicas escritas siglos después de su muerte. Según lo reportado, casi todos los personajes de Vikings Valhalla están basados en una persona real. Otro ejemplo es Emma de Normandía, personaje interpretado por Laura Berlin. Lo que estás viendo en pantalla no es solo entretenimiento, es una ventana a uno de los periodos más transformadores de la historia europea, narrado a través de personas que realmente existieron y que realmente cambiaron el mundo. Y aquí viene el giro, porque dije que casi todos son reales. Y ese casi tiene un nombre propio. La mayoría de los personajes existieron en la vida real. El único que es original, es decir, completamente inventado para la serie, es Jarl Håkon, la lideresa de Kattegat, interpretada por Caroline Henderson. Jarl Håkon, la gobernante de Kattegat, el personaje que actúa como mentora de Fretis y que en muchos sentidos sostiene el arco emocional de la primera temporada, completamente ficticio. Y lo que me parece fascinante es quién la interpreta. Caroline Henderson es la actriz que da vida a Estrid Håkon, actual gobernante de Kattegat, una excelente guerrera pero líder pausada y tolerante, cuyo papel es clave en la trama de Fretis Eriksdotter. Todos los personajes reales tienen el peso de la historia encima. Jarl Håkon no, y eso le da a la serie una libertad narrativa para ese arco específico que ningún otro personaje tiene. Esta curiosidad no es solo sobre la serie, es sobre el personaje histórico que protagoniza la serie y lo que ese personaje realmente hizo. En las sagas, a Leif Erikson se le presume el hito de ser el primer vikingo en llegar a Norteamérica, apodando el Nuevo Mundo como Vinland por las uvas y vides que encontró en el mismo en Vinland, América en 500, años antes de que Cristóbal Colón pusiera un pie en el Caribe. Y no es solo una leyenda nórdica. En 1960 los arqueólogos encontraron en Lance o Meadows, en la isla de Terranova, Canadá, los restos de un asentamiento vikingo fechado alrededor del año 1000 después de Cristo. Prueba física, excavada del suelo, de que los vikingos llegaron a América antes que nadie de quien tengamos registro europeo. El protagonista de Vikings Valhalla no es un héroe de ficción, es uno de los exploradores más importantes de la historia de la humanidad. Y la serie te lo presenta como un joven de Groenlandia que llega a Kattegat buscando su lugar en el mundo. Y aquí viene la curiosidad que más me gusta contar
porque revela cómo funciona el equilibrio entre historia y drama en esta serie. Donde la serie pierde relación con la realidad es en el aspecto temporal. Leif y Freydis no eran contemporáneos de Harold Sigurdsson, y la invasión del rey Canuto a Inglaterra ocurrió 10 años después de la masacre del Día de San Bricio, con la que abre la serie. Esa invasión también tardó unos años en llevarse a cabo, no pocos días, 10 años comprimidos en días, personajes que en la historia real no se habrían cruzado nunca, compartiendo pantalla como si fueran contemporáneos. El propio Jeb Stuart reconoció estas licencias diciendo que tomaron ciertos aspectos de los personajes y que, aunque es posible que no hayan existido en el mismo periodo de tiempo, los reunieron porque habrían compartido algunas de las mismas experiencias. Es la diferencia entre historia y drama. La historia ocurre en su propio tiempo, desorganizada y lenta. El drama necesita que las piezas importantes estén en el mismo tablero al mismo tiempo. Vikings Valhalla eligió el drama y funcionó. Y ahora vamos detrás de las cámaras, porque todo ese mundo nórdico de fiordos, niebla y paisajes helados tiene una dirección postal muy concreta. Vikings Valhalla está filmada principalmente en Ashford, una hermosa ciudad en el condado de Wicklow. Gran parte de la temporada aún se grabó en Ashford Studios, ubicado en el área de Ballygen. La fotografía principal de la temporada aún comenzó en octubre de 2020 y Glendow, New Scandinavia, Nueva Islandia, el condado de Wicklow, a menos de una hora de Dublín, que con sus montañas, lagos y costas atlánticas se convirtió en el sustituto perfecto del mundo nórdico del siglo XI. Algunas escenas se filmaron cerca de Loch Tay, también conocido como el lago Guinness, las magníficas montañas de Wicklow y el embalse de Pulifoca. Y hay algo poético en eso. Irlanda, un país con una relación histórica muy real con los vikingos, que fundaron Dublín en el siglo IX, se convierte en el telón de fondo de una serie sobre el final de la era vikinga. La historia del lugar y la historia de la serie se cruzan de una forma que no es del todo casual. Esta curiosidad revela la confianza que Netflix depositó en este proyecto antes de que existiera ni un solo minuto de metraje. A pesar de la enorme popularidad y la impresionante cantidad de horas visualizadas que alcanzó desde su debut, Netflix había planificado inicialmente la producción de solo 24 episodios para esta serie. Estos 24 episodios fueron distribuidos en 3 temporadas. 24 episodios encargados de una vez, no el piloto, no la primera temporada con opción a más en 24 episodios. 3 temporadas completas antes de que nadie hubiera visto un fotograma. Eso no es lo habitual en la industria. Normalmente una serie demuestra su valor episodio a episodio, temporada a temporada. Netflix apostó por el universo completo desde el principio, lo que le dio a Jeb Stuart y a su equipo algo que muy pocas series tienen: la libertad de planificar arcos narrativos de 3 años, sin la presión de demostrar audiencia en cada entrega. Y ahora hablemos de los actores, porque el reparto de Vikings Valhalla tiene historias detrás que merecen su propio capítulo. Frida Gustafsson, actriz y modelo, ya había participado en una de las series del momento, The Witcher, y había desfilado para importantes diseñadores como Valentino y Calvin Klein antes de asumir el papel de Freydis, Eriksdottir, una modelo de pasarela internacional que interpreta a una guerrera vikinga del siglo XI en el papel que, según muchos fans, es el más complejo y emocionalmente exigente de toda la serie. Jeb Stuart destacó que ficharon actores a lo largo de Europa porque querían ese tipo de aspecto del viejo mundo y que era una parte muy importante de la serie, afirmando que muchos tienen raíces vikingas y están muy involucrados en la serie. Frida Gustafsson es sueca, Sam Corlett es australiano, Leo Suter es inglés. El reparto cruza fronteras exactamente como lo hacían los vikingos reales, que no eran una nación, sino una cultura que se extendía por media Europa. Y el protagonista principal tiene su propia historia de transformación, que me parece fascinante. Sam Corlett era conocido por su paso por El mundo oculto de Sabrina antes de ser elegido para interpretar a Leif Erikson en Vikings Valhalla, Caliban en Sabrina, el personaje gótico, pálido y amenazante de una serie de terror sobrenatural para adolescentes, y de ahí directamente al explorador vikingo más importante de la historia, al hombre que pisó América antes que nadie, de quien tengamos registro europeo. Sam Corlett interpreta a Leif, hermano de Freydis y otro de los hijos de Eric el Rojo, un explorador que existió en la vida real. La diferencia entre ambos personajes es tan grande que es casi un ejercicio de reinvención completa de carrera, y funcionó de una manera que pocos apostaban antes del estreno. Hoy Sam Corlett es reconocible globalmente como Leif Erikson,
no como Calaban. Eso es lo que hace una serie que se convierte en fenómeno. Y cierro con los números que definen el impacto real de esta serie. En el sitio web Rotten Tomatoes, Vikings Valhalla tiene una calificación de aprobación del 89%. Con una calificación promedio de 7/10, el consenso crítico dice que deleitándose con la gloria de la narración directa de aventuras, Valhalla es una muy buena dramatización de las conquistas de Leif Erikson. 89% en Rotten Tomatoes para una secuela de una serie que ya tenía un universo establecido y unas expectativas enormes que cumplir. Pero eso no es fácil. La mayoría de las secuelas no lo logran. Aunque existieron especulaciones sobre la posible extensión de la serie debido a su favorable recepción, finalmente el número de episodios no se incrementó y la serie concluyó conforme a lo planeado, 24 episodios. El plan original. Sign Extension, sin temporadas adicionales forzadas por el éxito comercial. Una historia con principio, desarrollo y final diseñado desde el primer día. En una industria donde las series se estiran hasta perder su forma, Vikings Valhalla terminó exactamente cuando tenía que terminar. Y eso, paradójicamente, es lo que la hace más grande. El guionista de Die Hard. Personajes que realmente existieron. Un explorador que llegó a América 500 años antes que Colón, Anuna modelo de Valentino convertida en guerrera vikinga. 3 temporadas planeadas antes de rodar un solo episodio. Eso es Vikings Valhalla. Una serie que sabe exactamente lo que es desde el primer fotograma hasta el último. ¿Cuál curiosidad no sabías? Cuéntame en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.